Televisa presenta. Hola, ¿cómo están? Es un gusto saludarles. Para iniciar con este documental es necesario saber qué es el desarrollo socioemocional. Bueno, el desarrollo socioemocional es la capacidad de un niño de comprender los sentimientos de los demás, controlar sus propios sentimientos y comportamientos para llevarse bien con sus compañeros. Un ejemplo es cuando el niño está conviviendo en el aula. Se va a visualizar si el niño está teniendo una relación sana con su familia. Para que los niños puedan adquirir las habilidades básicas que necesitan, tal como la cooperación, seguir instrucciones, demostrar el control propio y prestar atención, deben poseer habilidades socioemocionales, los sentimientos de confianza, amor, seguridad, afecto, son todos estos que forman parte del dicho desarrollo socioemocional. Como lo dije anteriormente, es necesario tener una construcción sana y una convivencia sana, armoniosa en familia, para que se pueda desarrollar en la sociedad de igual forma. Y yo te pregunto lo siguiente, ¿y tú estás construyendo un buen desarrollo socioemocional con tu pequeño? Lo dejo para analizar. Actualmente sabemos que la pandemia en la que estamos atravesando ha hecho que los pequeños, inclusive toda la sociedad, tenga que lidiar con sentimientos de aislamiento, frustración, aburrimiento, ansiedad y estrés. La ansiedad causada por el aislamiento social. Es necesario desarrollar en forma consciente y sistemática las habilidades socioemocionales que necesitan los pequeños para afrontar con éxito circunstancias cambiantes, inciertas y desconcertantes, como las que están experimentando actualmente. La pandemia ha hecho que reafirmemos la necesidad de preparar a los estudiantes en el manejo de sus emociones. Las familias tienen que cumplir con sus obligaciones laborales. Ustedes, como padres de familia, tienen que supervisar que el pequeño esté haciendo las tareas, pero sin provocarle angustia y estrés. Es por eso que es necesario conocer qué son las habilidades socioemocionales para no caer en esta angustia, en este estrés, sobre todo porque son muy pequeños para padecer este tipo de situaciones. Necesitan los niños expresar emociones con exactitud, comprender dichas emociones y regularlas. Los tiempos actuales demandan enfocar la educación desde una visión humanista, que se le coloque en el centro del esfuerzo formativo, tanto a las personas como a las relaciones humanas y al medio en el que habitamos. Ello implica considerar una serie de valores para orientar los contenidos y procedimientos formativos y curriculares de cada contexto y sistema educativo. El desarrollo socioemocional de un niño es tan importante como el desarrollo cognitivo y físico. Es importante saber que los niños no nacen con habilidades socioemocionales y por lo tanto es el rol de los padres, cuidadores y educadores enseñar y promover estas habilidades. Entonces, ¿por qué son importantes? Es importante considerar que el eje de la formación socioemocional... Bueno, yo considero que es muy importante porque siempre he pensado que dependiendo del estado de ánimo que presenten los alumnos va a ser que nos van a permitir trabajar con ellos y sobre todo que van a tener un desempeño óptimo, porque si su estado de ánimo o sus emociones no son las adecuadas, si tienen emociones, digámoslo así, negativas o que los están entristeciendo, pues no van a aprender nada, porque van a estar pensando en lo que sucede, tanto en su casa o en su entorno, todo lo que los agobia. Entonces, por eso es importante tener estudiar la socioemocional en la educación básica. Es importante considerar que el eje de la formación socioemocional es el amor respetuoso y el respeto a la dignidad de cada niño. Por eso, la invitación es especialmente en estos tiempos de cuarentena, favorecer el goce de la belleza, del hogar, del arte y de los recursos naturales. Las niñas y los niños que han desarrollado esta inteligencia emocional tienen las habilidades para percibir, valorar y expresar sus emociones, para acceder o generar sentimientos que les faciliten el pensamiento, así como para comprender las emociones y regularlas. De igual forma, son capaces de identificar y
y comprender sus propios sentimientos, interpretar y comprender el estado emocional de otras personas, manejar emociones fuertes y sus expresiones de una forma constructiva, regular su propio comportamiento, desarrollar la capacidad de sentir empatía por los demás, establecer y mantener relaciones, desarrollar capacidades para confiar las relaciones con otros, ser feliz consigo mismo y con los demás, sentirse eficaz y competente para lograr lo que se proponga a lo largo de la vida. Comportamiento. Desarrollar la capacidad de sentir empatía por los demás, establecer y mantener relaciones, desarrollar capacidades para confiar las relaciones con otros, ser feliz consigo mismo y con los... Pero, ¿qué es lo más difícil de enseñar en la materia de educación socioemocional? Yo creo que lo más difícil es que aprendan a reconocer qué les está generando esa emoción, sobre todo en chicos, por ejemplo, de quinto y de sexto que están pasando a la adolescencia. Pues es así, tú sabes, ya pasaste por ahí, es la etapa en la que se sienten que nadie los quiere, que no vale la pena vivir. Entonces todo ese tipo de situaciones que a ellos les agobia y sobre todo ese tipo de cambios hormonales a veces no les permite conocer qué es lo que está ocasionando esa emoción. Y bueno, ahorita derivado de la pandemia, pues el estrés del encierro, creo que en ellos se generó también mucho el miedo a la muerte. Entonces no saben identificar qué les está generando esa emoción y tampoco saben reconocer cómo reaccionar ante una emoción. Cuando los niños desarrollan correctamente sus habilidades sociales, pueden construir relaciones más positivas y por lo tanto interactuar mejor con los demás. La base de estas nuevas competencias son la empatía y la asertividad, y estas requieren de respeto. Ponerlas en práctica es respetarse a sí mismo y respetar a los demás en tanto a sus derechos. Por lo tanto, estas habilidades sociales son 6, y a continuación se las presentaré. En número 1 está el apego, que es la casualidad y la acción de demostrar afecto, cariño, estima, ternura o la suma de sentimientos, emociones y pasiones de una persona. En segundo está la asertividad, y es la habilidad de ser claros, francos y directos, diciendo lo que se quiere decir, sin herir los sentimientos de los demás ni menospreciar. En tercer lugar está la cooperación, y es la capacidad de colaborar con los demás para lograr un objetivo en común. Trabajar en equipo es fundamental tanto en casa como en el colegio. En el número 4 está el autocontrol, es la habilidad de dominar y controlar las riendas de nuestras emociones, en especial las fuertes como la ira. El autocontrol no significa suprimirse o reprimirse, más bien se refiere a manejarlas y regularlas cuando es necesario. En número 5 está la resolución de conflictos, y es que resolver conflictos es muy saludable y aumentará la comprensión hacia el otro, generará confianza y fortalecerá la relación de cualquier tipo que se tenga. El número 6, pero no menos importante, está la empatía, la habilidad de ponerse en el lugar del otro y entender diferentes puntos de vista. ¿Cómo se deben trabajar las competencias socioemocionales en el aula? Pues yo creo que esto es algo pues que nos causa mucho, pues al principio mucho temor nos causaba a los docentes, porque muchos de nosotros o muchos compañeros pensaban que no somos psicólogos. Apenas acabamos de tomar un curso sobre socioemocional y era lo que nos decía, no es verlo desde el punto clínico, ¿no? Es porque pues no vamos a medicar, no vamos a darle el tratamiento nosotros porque no estamos aptos para eso, pero sin embargo creo que nosotros debemos de darles la confianza a ellos, de que se acerquen y externen lo que sienten, a lo mejor que digan, maestro, me siento triste por esto y esto y esto, y a lo mejor si no está en tus manos, pues ya vas a buscar tú la ayuda, lo vas a canalizar a quien tengas que canalizar, lo vas a hablar con la mamá, pero creo que en tu aula, y ahora que regresemos, debes de generar un ambiente en el que ellos te tengan la confianza de acercarte y decir, hoy me siento así, por esto y esto y esto, o tú ir buscando las estrategias para que ellos puedan ir hablando. Siempre te lo comenté a ti y con ustedes lo trabajé. Creo que más que ser un maestro frente al grupo y ponerte a dar reglas y decirles qué hacer, debe ser una persona que genere confianza en ellos, que te vean como
como su amigo, pero guardando ese respeto y que les des la confianza de poder decir qué es lo que pasa. La neurociencia. ¿Qué es la neurociencia? Según la UNESCO, es una disciplina que involucra tanto la biología del sistema nervioso como a las ciencias humanas, sociales y exactas, que en conjunto representan la posibilidad de contribuir al bienestar humano por medio de mejoras en la calidad de vida durante todo el ciclo vital. La neurociencia es un campo de la ciencia que estudia el sistema nervioso y todos sus aspectos, por ejemplo, la estructura, la función, etc. La neurociencia educativa nos ayuda a saber cómo funciona el cerebro y cómo interviene en los procesos neurobiológicos en el aprendizaje para favorecer que éste sea más eficaz y óptimo. En un mundo tan globalizado, ¿por qué deberíamos implementar la neurociencia en la educación? Bueno, quiero comenzar con contextualizar ciertos conceptos y también voy a explicar acerca de qué es la neurociencia y cómo se puede vincular con la educación. La neurociencia aplicada a la educación es denominada neuroeducación. Y bueno, esta contribuye al conocimiento y al funcionamiento de la estructura cerebral y cómo es que intervienen estos procesos neurobiológicos en los procesos de aprendizaje. Entonces, la neuroeducación favorece principalmente al proceso de aprendizaje y que éste se vuelva mucho más eficaz. Ahora, bueno, por otra parte, se encuentra la neurodidáctica y esta hace con todo lo que tiene la neurociencia y la neuroeducación un constructo. Y bueno, esto nos proporciona a que la neurodidáctica sea una opción viable para aplicarse de una forma, como su nombre lo dice, didáctica en el aula. Bueno, en pocas palabras, la neurociencia aplicada a la educación contribuye totalmente a la mejora de todas las prácticas que se llevan a cabo en el aula, todas las prácticas educativas y obviamente por consiguiente de los aprendizajes, desde el conocimiento que se tiene de la forma estructural del cerebro, de cómo funciona, es como se van a aplicar estas estrategias. ¿Cuáles son los aspectos en los que la neurociencia de la educación beneficia al alumnado? Pues principalmente a la mejora de la cognición, a la mejora de la atención, estimular esas partes de las habilidades básicas del pensamiento, la atención, la memoria, la percepción, el conocer, el trabajar con estas estrategias de la neuroeducación que nos aporta principalmente la neurodidáctica, es ir más allá de conocer simplemente los conocimientos acerca de los contenidos que se tienen. Va más allá, sino conocer cómo entonces aprende ese niño, cómo apropia su contexto, cómo es que lo está aprendiendo y cómo es que yo tengo que abordarlo como docente y que él, proporcionarle a él las mejores herramientas para que desarrolle estas habilidades de mejor forma y pueda aprender mejor. Esto con base en su estructura, en sus formas de pensamiento, en las habilidades del pensamiento que tenga desarrolladas o no. Es como yo voy a intervenir por medio de la neurodidáctica para el mejor funcionamiento, la mejor apropiación del conocimiento y por obvias razones el aprendizaje. Aplicarla en el aula significa tomar conciencia de la trascendencia que tiene el cerebro en el proceso de aprendizaje. Algunas opciones que tenemos como docentes son poner en práctica las siguientes aportaciones. La emoción. Para conectar con la emoción de los alumnos, una de las claves es despertar la curiosidad, que lleva a aumentar las ganas de aprender, averiguar aquello que les conmueve y agudizar su aprendizaje. La atención. Provocar nuevos estímulos consigue despertar el interés y la atención. Hay que captarla mediante la sorpresa, que también despierta la curiosidad y los sentidos. Por ejemplo, con actividades divertidas
o relacionadas con el juego. Acción entendida como learning by doing. Aplicar el juego en el aula con actividades grupales y todo aquello que coloque al alumno en el centro del aprendizaje y sean ellos los que experimenten y los que aprendan haciendo. Estas son las claves del éxito. También hay que ser cooperativos, ya que la incorporación de actividades sociales y la asignación de tareas y roles en el aula fomentan el aprendizaje. De esta forma, se dan oportunidades para el diálogo e intercambio de ideas y hace que puedan aprender de sus compañeros. A esto se le llama aprendizaje por imitación. Por último, tenemos la motivación. Como sabemos, la motivación es importante, pero quizás se nos escapa el motivo por el cual la motivación se puede convertir en la gasolina del aprendizaje, pues en la neurociencia permite aportar algunas pistas sobre la importancia de los retos y estímulos para activar determinadas zonas de nuestro cerebro y eso es lo que nos ayuda a nuestro proceso. Todo esto nos lleva a una cuestión. Como profesionales docentes, ¿qué nos puede aportar la neurociencia en la educación? La neuroeducación nos puede aportar nuevas formas, nuevas estrategias, nuevas formas de conocer a nuestros alumnos y el uso de diversas estrategias didácticas que nos permiten enriquecer esta labor tan hermosa en la que estamos, además de que podemos conocer de una mejor forma a nuestros alumnos, de la forma en la que aprenden, desde los intereses y desde el funcionamiento biológico de nuestra parte cognitiva y desde una estimulación propiamente cognitiva y sensorial. Para finalizar, referente al tema, compartimos la afirmación de José Antonio Marina, de que la neurociencia y la educación deberían establecer entre sí una colaboración más estrecha y que las iniciativas que ya se han llevado a cabo en este sentido son importantes, pero insuficientes. La escuela no solo debería aprovechar los descubrimientos producidos en el ámbito de la neurociencia, sino también debería demandar a los neurocientíficos la aclaración de ciertos temas de interés educativo. Asimismo, según Mariana J. A., en la neurociencia en el ámbito educativo, la neurociencia debería conseguir 4 objetivos. 1. Ayudar a los profesores a entender el proceso educativo. 2. Ayudarles a resolver trastornos del aprendizaje de origen neurológico. 3. Ayudarles a mejorar los procesos de aprendizaje y a incrementar las posibilidades de la inteligencia humana, surgiendo nuevos métodos y validando los elaborados por la pedagogía. Y 4. Ayudar a establecer sistemas eficientes de interacción entre el cerebro humano y la tecnología. La neurociencia permite aportar algunas pistas sobre la importancia de la motivación en determinadas zonas del cerebro. La psicología, por su parte, permite el desarrollo cognitivo del niño. En ella se pueden incluir aprendizajes sociales y emocionales. La importancia de la educación socioemocional desde la perspectiva psicológica es que en ella se pueden incluir aprendizajes sociales y emocionales que pueden ayudar al bienestar del niño. La psicología se conecta con las neurociencias para comprender el estado de ánimo, las emociones y actitudes que los niños van construyendo con el paso del tiempo. Para profundizar un poco más sobre el tema de la psicología, traemos un especialista en la rama. Hola, buenas tardes. Bueno, el día de hoy entrevistaremos al psicólogo Luis García Reyes, quien nos compartirá su perspectiva de la neurociencia desde la psicología. Buenas tardes, psicólogo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Gracias Igualmente. por la invitación. Bien, muchísimas gracias. Y bueno, me gustaría saber si podemos iniciar con la primera pregunta de esta entrevista. Adelante, claro que sí. ¿Sí? Claro, bueno, ahí me interesaría saber por qué el estudio de la neurociencia es importante en la psicología en cuanto al desarrollo de los niños de educación básica. Ok, bueno, para comenzar,
y contestar esta pregunta, debemos separar estas dos ramas, estas dos ciencias. ¿Tienen que ver? Claro que sí. La psicología va directamente al comportamiento del ser humano. Por ejemplo, mi derivación en cuanto a la psicología es la psicología conductual o la psicología anormal, como antiguamente se le conocía. Es decir, vemos los patrones repetitivos en una persona. En este caso los aplicamos a los menores de 6 años a 12 años. Vemos eso, y se da más en la primaria, ciertos comportamientos, y desde allí vemos a ciertos grupos de niños que son similares. Se aíslan, unos van para acá, otros van para acá. No todos tienen las mismas cualidades y capacidades, pero psicológicamente deducimos. Hay niños inteligentes, hay niños más tranquilos, de diferente manera. Ahora, la psicología presenta limitaciones, ¿ok? Porque esto es de observar. La psicología es una investigación que nosotros le hacemos a los pequeños, preguntas, la rutina diaria. Aquel que quiera trabajar la psicología y las neurociencias, porque el término correcto es ese, neurociencias, porque son varias. Está la cognitiva, la comportamental, la afectiva, está el marketing de todo esto también como neurociencias, las aplicadas y la neurótica. Y de ahí se derivan muchas más. Cuando la psicología tiene una puerta y quiere entrar, en ocasiones vamos a encontrarnos con un tope. El niño se cierra, las conductas a esta edad ya no son una iniciativa, son una conclusión. Y es aquí donde las neurociencias tienen que entrar justamente para conocer lo que hay aquí. Yo puedo sencillamente leer tu comportamiento en esta entrevista y decirte, mira, tú eres así, 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 así. Eso es lo que nos enseña la psicología, el movimiento de un lado a otro, la cordura, si la cabeza está inclinada, si parpadeo. Todo eso lo estudia la psicología, y cuando viene un pequeño a esa edad, nosotros lo que hacemos es estudiar el comportamiento. Pero ese comportamiento tiene un origen, y la psicología no puede llegar a ese origen. La psicología no tiene las herramientas para poder decir, es aquí, es aquí, es aquí. Hemisferio frontal, nosotros lo establecemos así, lado derecho, lado izquierdo, esto, aquello y el otro, son conceptos como tales. Pero la neurociencia, como su nombre lo dice, nuestras neuronas, todo lo que tenemos en la cabeza, es un comportamiento obviamente derivado según el contexto. Ahora imagínate, la ciencia dice que los pequeños de 1 a 6 años, 7 años dicen algunos, aprenden, son como esponjitas y van aprendiendo. Si los padres tuviesen estas herramientas, tendrían ventajas. Si nosotros como psicólogos, ustedes como personas de ciencia en las neurociencias, pudiesen dar estas herramientas, y eso es lo bueno, porque ahora en las escuelas se está implementando todo esto. Entonces te das cuenta que la neurociencia y la psicología literalmente van de la mano. Donde hay un tope, la neurociencia dice, yo te lo puedo explicar. Resonancia magnética, porque ahora es eso, esa es la tecnología de punta, te escanean el cerebro, y tú dices, ¿cómo me van a escanear el cerebro? Mente y cerebro. Mente yo lo derivo de psicología, pero el cerebro, la masa, esa parte esencial, lo tiene que estudiar algo más que la psicología no puede de cierta manera explicar. Los niños son el resultado de cierta edad, pero en la edad que estamos interesados, de 7, 6 años a 12, que es el lapso de la primaria, vemos ya el resultado, vemos ya los patrones, vemos niños con ciertas características y ciertos rasgos, y la pregunta es, ¿de dónde surge todo eso? Si estaría correcto decir esto, sería de la siguiente manera: las neurociencias existen justamente
para evitar ciertos comportamientos desviados de nuestra mente. Porque al final es eso, un niño dice, tengo problemas en mi casa, violencia, no tengo papá, no tengo mamá, no tengo hermanos, y todo eso la mente lo va alimentando y el niño lo va transformando. Entonces complementamos para esta pregunta, donde la psicología tiene un tope, la neurociencia es la llave para abrir, porque las neurociencias pueden ir un poco más allá. La psicología puede ser la madre de las neurociencias si lo queremos ver así, pero tenemos limitaciones. Es por eso que todo psicólogo necesita actualizarse. La escuela, mi escuela, por ejemplo, yo estudié psicología en Cuba, y tenemos que actualizar, porque estudiar psicología en otro país, estudias el contexto de lo que sucede aquí, pero llegas aquí a México y cuando quieres aplicar en tu recinto, en tu casa, donde uno se establece, en tu oficina, te das cuenta que los patrones, que los momentos que los niños viven son diferentes, porque son niños. Así que podríamos decir que las neurociencias en plural y la psicología son y van de la mano para poder tener un mejor resultado en cuanto a mente y cerebro. Ambas cosas necesitan ser vistas desde ambas ciencias. Sí, claro. Algo que es muy complejo, ¿no? Y algunas veces me imagino que llega a ser algo confuso. A lo mejor para entenderlo para los maestros y a lo mejor para los padres de familia. Por otro lado, me gustaría pasar a la segunda pregunta, que sería desde su perspectiva, ¿cuáles son los elementos más relevantes que puede rescatar de la neurociencia? Ok, seguimos con la misma edad, ¿Qué podemos rescatar de aquí? Hay cosas buenas y hay cosas que no las llamo negativas, sino sencillamente que son el resultado de un maltratamiento, de una mala atención, porque lo que los muchachos van a presentar en el ámbito de 7 a 12 años es el resultado de lo que han vivido en un lugar por 6 años. Tú te comportas, y bien lo dicen, ¿verdad? Tú te comportas de la manera en la cual te desarrollas, en la manera en la cual te permeas, te rodeas con la gente. Sin embargo, las neurociencias tienen, te lo decía, como finalidad el estudio vertebral, el estudio nervioso, el estudio a detalle. Y esto, desde mi punto de vista, y yo lo manejo así, es una herramienta preventiva. Deberíamos sacar muchos libros, deberíamos sacar conclusiones, deberíamos de compartir, porque podríamos evitar que futuros niños formen ciertos hábitos. Qué bueno que sean hábitos buenos, ¿verdad? Eso es en esencia lo que una escuela quiere brindar. Pero recordemos que el niño no solo está en la escuela pasan 5 o 6 horas y a lo mucho, pero pasan más tiempo con los amigos, pasan más tiempo en el celular, pasan más tiempo en casa, pero educados no por un ser humano, sino ya en este momento por los teléfonos. Vemos a niños con índices de maltrato, violencia, malas palabras, violación, abuso. Todo ese tipo de cosas se presta, y es el resultado de poder pasar poco tiempo con los niños. Si queremos buenos resultados, como lo menciona la neurociencia, si queremos mentes sanas, la alimentación es fundamental. La alimentación es fundamental. El descanso es fundamental. El ejercicio es fundamental. Me parece que hoy en la actualidad las escuelas han optado por dar herramientas de mantener un cuerpo saludable. Si nuestro cuerpo es saludable, lo vamos a permear. Se ve. A simple vista uno dice, ok, él se ve bien saludablemente, lo cual significa, entre comillas, que puede tener una posibilidad de que su mente sea una mente sana. Podemos separar a niños inteligentes y no inteligentes. Y desde el punto de las neurociencias, estudiaríamos el comportamiento. ¿Por qué el niño de 6 a 12 años no es atendido por papá y mamá? Como resultado,
vemos a un niño que comienza a tomar decisiones buenas o decisiones malas. Así que las neurociencias, para mi punto de vista como psicólogo, es una herramienta fundamental, algo que debería de estar en casa sí o sí, algo que debería ser expresado no al individuo, en este caso a los niños de esta edad, sino a los padres. Por eso es importante simposios, un módulo, por eso es importante dar conferencias a los padres. Los padres, de cierta manera, están obsoletos en esto. Y los niños tienen que llegar a casa a hacer y deshacer. Y el papá, pues, para evitar todo eso, sencillamente busca herramientas más simples, una computadora, un teléfono, algo tal cual que lo eduque. Pero ¿qué es lo que el niño ve? ¿Qué es lo que el niño aprende? Y como resultado de eso tenemos niños que no quieren estudiar, que quieren trabajar, niños que quieren dedicarse a otra cosa, niños que se creen pistoleros según los videojuegos actuales de hoy, niños que les gusta las series, se sienten, son los mini narcos, les llamo yo, de las escuelas. La violencia se genera en ellos. Si vamos a utilizar esta ciencia, que sea a nuestro favor. Neurociencias más o menos tiene su destape, su desahogo en los años 90. Es cuando se impulsa, es cuando revienta, porque antes no la miraban. Los psicólogos, ¿a quién le va a gustar? Imagínate, ¿a quién le va a gustar que alguien llegue y le diga, sabes que estás mal, tienes limitaciones? A nadie. Los psicólogos se ven atentados. ¿Por qué? Porque te repito, lo de ellos está aquí. Una conducta. Y si preguntan por qué, por este comportamiento así. La neurociencia, con toda la tecnología que hoy está saliendo y va a salir, le va a dar vuelta a un psicólogo. Porque el psicólogo ve las ramas, la neurociencia ve la raíz. Y nosotros, para resolver una situación con un niño de esta edad, no necesitamos ramas, necesitamos la raíz. Ahí está una de las referencias buenas que yo puedo decir de la neurociencia. Ok, pues me pareció muy completa su respuesta, sobre todo porque también mencionaba los aspectos, por ejemplo, de los que se cruzan en la actual pandemia, ¿no? O sea, ya no es como que los maestros a lo mejor ya no pueden intervenir de todo en este desarrollo, porque pues no, ahora sí que ya es muy directo y depende mucho de cómo los padres lo estén manejando. Pero, por ejemplo, si usted tuviera la oportunidad de hablar con algunos padres de familia, ¿qué sugerencias haría para mejorar el desarrollo de la neurociencia en sus hijos de educación básica? Les presentaría, ¿verdad? Yo les presentaría la neurociencia no como tal, porque la misma palabra ellos van a decir ¿qué es esto? Y se van a asustar. Me gusta utilizar la palabra hábitos. Lo anónimo de un hábito, lo no habitual de un hábito, es dejarlo morir. El anonimato, el no saber que somos productivos como padres. Un padre, por ejemplo, si yo estuviera delante de un padre, de un público, lo hemos estado, y créeme que hacemos mucho énfasis en la conducta, porque una enfermedad surge por el descuido de algo. Nuestra mente se puede atrofiar, nuestro cerebro se puede atrofiar, nuestros nervios se pueden atrofiar sencillamente por el mal uso. Lo decía en la anterior pregunta. Padres, ¿qué le dan de comer a sus hijos? ¿Qué permiten que llegue a la boca? Número 2, padres, ¿cuánto tiempo dedican a pasar tiempo con los hijos? Tenemos casos aquí en México, por ejemplo, yo tengo algunas situaciones, algunos casos de padres que tienen que trabajar y se van lejos y llegan en la noche, pero llegan cansados, llegan hartos y obviamente el niño pues está esperando, ¿verdad?, a papá y a mamá, pero ya no hay tiempo, el papá tiene que descansar porque mañana tiene que volver a levantar. Tan solo ese caso, ¿cuántos errores hay? Mira,
seguramente esos niños no van a comer bien. Esos niños se la han pasado probablemente en el teléfono todo el día. Probablemente tengan de higiene. Esos niños probablemente tengan secuelas y comiencen a olvidar ciertas cosas. Todo por un mal hábito, por una mala decisión. Por eso es que cuando nosotros platicamos con los padres, nosotros hablamos de fomentar una educación desde que el niño nace, desde que está en el vientre. A veces suena como ridículo decirle a un padre, a un matrimonio, habla con tu hijo, pero ahí no me escuchan, Y yo le digo, sí, pasa tiempo con ellos, desde que nace, el niño te va a identificar. El problema es que no pasamos tiempo. La educación, ahora me atrevo a decir, es una educación virtual. Es una educación donde los padres estaban desesperados en esta pandemia. Y yo creo que tú sabes este caso. Los padres llegó el punto en que no saben qué hacer en casa. Se dieron cuenta que no es fácil ser maestro por la preparación que tú tengas. Porque ahora ellos tienen que ver una programación, un Zoom, la plataforma que sea, y nos damos cuenta que los padres se desesperaron. Me vinieron muchos casos que me dijeron, es que ya no sé cómo ser padre, ya no sé qué hacer con el niño, ya me cansó la tarea, esto y el otro, el niño no está aprendiendo. Claro que no está aprendiendo, porque cuando se trata de herramientas para bien, las vemos como una carga. El pasar tiempo con los niños, los padres tal vez lo vean como un desperdicio de tiempo y decir, no, que son niños, que jueguen. Eso te va a costar más adelante. Por eso, con los padres deberíamos de hablar, sí, y tal vez no mencionar el estudio como tal de las neurociencias, porque nos da esa facilidad de poner patrones, buenos hábitos, 21 días, 3 días, y repetir, y cuando nos damos cuenta, sí se puede, porque en nuestra actualidad hay buenos niños que desde el punto de vista psicológico y de las neurociencias tienen una buena mente y un buen cerebro. La pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre eso y lo otro? No podemos ser muy cerrados, eso sí lo tengo que aclarar, no podemos ser muy cerrados. ¿Por qué? Porque no son los mismos patrones que van a definir a un niño. Tú tienes 10 niños, te pongo un ejemplo. 10 padres, 10 niños, 10 maestros. Son 3 tipos de esfera, diferentes personas. El padre tiene que educar al hijo, el hijo tiene que reproducir en la primaria lo que el maestro le va a aplicar, porque los valores se aprenden en casa. Si un niño de esos 10 es descuidado, es más probable que ese niño eche a perder a los otros 10. Porque los valores no los aprenden en la escuela. En la escuela aprenden muchas cosas, pero lo que hay en casa, eso es lo que están aprendiendo. Ahí está el problema al momento de educar a los hijos. Les decimos, sean buenos, pero nosotros como padres hacemos cosas malas. Les decimos al niño, hagan lo bueno, no digan mentiras, pero cuando llega una persona a casa, dile que no estoy. El niño dice, oye, ¿digo o no digo? Delante del padre no lo va a decir, porque lo va a regañar, porque el padre le está diciendo, no lo hagas. Pero como ya vio, su mente y su cerebro dice, oye, pues en la escuela, y en la escuela lo aplica. Y una vez que lo aplica en la escuela, ahí viene el problema, porque no va a ser lo bueno, va a ser lo malo. Así que yo creo que pueden surgir, valdría la pena que en las escuelas se dedicara 1 hora, 2 horas a trabajar con los padres, no específicamente en esta edad, sino más, podríamos llamarlo talleres, ¿no? Creo que esa es la palabra que utilizan los maestros, crear talleres donde se tengan actividades como padres, no de padre a hijo, como padres. Oye, yo tengo este caso, mi niño así, mi niño no habla, mi niño es tímido. Oye, no, lo contrario, mi niño es muy interactivo, mi niño es muy gritón, muy enojón, mi niño todo el tiempo tiene sueño. Yo creo que como padres nos faltaría eso,
y tendríamos una mejor herramienta. Lo repito, las neurociencias son esa prevención, solamente que como es una ciencia, pues lo complicado es decirle al padre, oye, vamos a hablar de esto, y lo primero que el padre va a decir, no, yo no estoy loco, yo no esto, yo no el otro. Tú le mencionas la palabra psicología, psiquiatras a un niño, a cualquier persona, van para atrás y dicen, oye, yo no estoy loco, yo estoy bien, yo estoy cuerdo. Desde el punto de vista personal, todos estamos en nuestros 5 sentidos, pero la conducta tiene un nacimiento. Y los que estudian las neurociencias, creo yo que tienen más que una buena herramienta, más que una ciencia que estudiar y sus derivaciones, una muy buena oportunidad para hacer un buen equipo con los padres. Y entonces tendríamos herramientas y tendríamos buen resultado con esos niños. Sí, la verdad es que rescató varios aspectos, porque pues sí, exactamente, o sea, dejamos mucho de lado ahorita ya pues los padres se concentran más en sus actividades y a lo mejor no le prestan la atención, ¿no? Yo creo que fue una entrevista muy, muy buena, muy completa, y pues bueno, le agradezco bastante que me haya dado la oportunidad de entrevistarlo y de pues conocer más acerca de lo que es la neurociencia en cuanto a los niños de primaria, y le agradezco muchísimo su atención, su tiempo, y fue un gusto poder entrevistarlo. Gracias. Pues estamos a la orden. Gracias por la entrevista, ¿verdad? Y pues tenemos esta oportunidad en nuestras manos, así que aprovechemos esta muy, muy buena herramienta. Así que espero que lo compartido contigo pues sea utilizado, ¿verdad? Sea utilizado. Y pues gracias por el tiempo. No, de qué, gracias a usted. Al escuchar toda esta información por parte de los docentes en formación, docentes activos y el psicólogo, debemos tomar en cuenta que el tema de la educación socioemocional en la actualidad es de suma importancia para el desarrollo saludable de tu hijo. Y como padre de familia, tienes la responsabilidad de estar pendiente y ayudar a que logre obtener bien desarrolladas sus habilidades y capacidades que va obteniendo. La educación socioemocional no es un juego, ayuda a tu hijo a tener un mejor desarrollo.